es fonoaudióloga pionera del método Tomatis en Bogotá, más de 20 años con el método y más de 30 años de experiencia profesional en entidades públicas y privadas, en programas de neurodesarrollo y en terapias integrativas. En su conferencia sobre la escucha, Catalina nos invita a cultivar la escucha desde sí mismo, del cuerpo, corazón y del universo. Desde el sentir profundo, escuchar con los sentidos, usar profundamente lo que la biología nos regala para potenciarla, desarrollarla y usarla con bondad y calidez. Mi nombre es Catalina Soto, estudié fonoaudiología y me dedico a desarrollar la habilidad para escuchar usando una herramienta maravillosa que se llama el método Tomatis. Hoy quiero conversar con todas las mujeres sobre la escucha. Escuchar es diferente de oír. Uno oye hasta estando dormido. Cuando uno oye, simplemente el sonido entra a través del oído y llega al cerebro si está íntegra toda la parte anatómica y fisiológica. La escucha implica que yo me enfoque en un estímulo que en ese momento es el más importante o más relevante y tenga la capacidad simultánea de integrar todos los estímulos que hay alrededor y dentro de mí para que no sean perturbadores para la escucha de ese estímulo que en ese momento es el más importante. Nosotras las mujeres tenemos una cualidad maravillosa que nos regaló la biología, básicamente por ser gestadoras de la vida, que es esa capacidad de escuchar más allá de las palabras y más allá de las acciones, porque biológicamente esto es necesario para la supervivencia. Cuando el bebé nace y mucho antes de que sea verbal, que hable, nosotras necesitamos leer eso. En la medida en que los hombres se han ido cada vez más involucrando en la crianza, también han ido desarrollando esa fabulosa habilidad. Ahorita, por ejemplo, está pasando un helicóptero y ese helicóptero hace que mi atención un momento vaya y regrese nuevamente. Eso es escucha, no perderme por un evento específico que está sucediendo en un momento determinado, no perderme de lo que en este momento es importante. Ahora es natural que vaya y vuelva, sobre todo en el momento en que sonó duro, y quise usar esto para ejemplificar un poco más de lo que estoy hablando. Una de las cosas más importantes es la escucha de sí mismo, del propio cuerpo. Tomar agua cuando tengo sed, eso es escuchar al cuerpo. A veces escuchamos tan poco nuestro cuerpo que, por ejemplo, nos vamos a parar y nos damos cuenta que tenemos un pie o una pierna dormidos y nunca escuchamos las señales que se estaban durmiendo, que estábamos como en una posición incómoda o que de alguna manera estaba deteniendo el flujo de sangre a esa zona del cuerpo y no lo escuchamos. Yo me pregunto también en ocasiones como cuál es la canción de tu vida. O sea, tú escuchas la canción de tu vida y hay canciones que tenemos diarias. Yo ahorita en este momento tengo una canción hermosísima que es el río. Tengo un río que está pasando por acá y ese río me arrulla y está conmigo. Sin embargo, también cuando estoy en medio del tráfico, la canción es el tráfico. Y lo importante ahí es poderme adaptar y entrar en esa canción y saber que
eso es lo que está sucediendo en ese momento, porque en el momento en que yo empiezo a rechazar lo que yo escucho, en ese mismo momento me engancho con eso. Me quedo pegada ahí y me empieza a generar malestar. Cuando algo moleste, algo que estoy escuchando en mi propio cuerpo o afuera, si yo lo atiendo, es decir, pongo toda mi atención en ello, rápidamente lo integro a mí, lo hago parte de mí y ahí lo incluyo. Cuando yo incluyo algo dentro de mí, ya deja de molestarme. Quiero volver un poquito al tema de la escucha con los hijos. ¿Por qué? Tenemos ese don, esa maravillosa cualidad de la escucha más allá de las palabras, con nuestros hijos, con nuestros maridos, en nuestros trabajos, con quien interactuamos. Sin embargo, culturalmente, a veces tendemos a usarla para controlar, para rectificar. Ahí hay un personaje que a mí me encanta que se llama Sergi Torres. Él es de Barcelona. Las invito y los invito a todos a verlo en YouTube. Y él habla del controlator y el rectificator que vive en nosotros. Más o menos como un tiranosaurio rex que habita en nosotros y que todo el tiempo nos está invitando como a corregir una situación o a controlar una situación en lugar de vivirla. Cuando yo escucho qué es lo que está pasando en este momento, qué es lo que está sucediendo dentro de mí en interacción con lo que hay afuera, en ese momento, si yo lo atiendo verdaderamente, me doy cuenta y sé con total claridad en eso que escuché, que atendí de mí mismo y afuera, cómo responder a eso que está sucediendo. Y entonces ahí no tengo que corregir, no tengo que controlar, no tengo que rectificar absolutamente nada. Pero para eso primero debo aprender a escucharme a mí misma. ¿Qué me dice de mí lo que sucede? ¿Qué me dice de mí? ¿Cómo veo yo la vida? ¿Cómo veo yo lo que sucede en este momento? ¿Y cómo lo expreso? En eso las mujeres culturalmente también nos han permitido una mucha mayor expresividad, mucha mayor calidez, mucho mayor contacto físico, y se nos ha permitido comunicar mucho más lo que pensamos, lo que sentimos, nuestras emociones, a un nivel más del sentir. Se nos ha permitido eso mucho más, pero a veces también lo hemos malinterpretado y lo hemos usado de otras formas, rectificators o controlators, que no son tan apropiadas y que no nos permiten además adaptarnos a la situación, es decir, que no nos permiten vivir realmente lo que esté sucediendo para poder responder a exactamente lo que está sucediendo, sea lo que sea cualquier cosa. Entonces, mi invitación es a cultivar la escucha de sí mismo, la escucha del cuerpo, la escucha del corazón, ese sentir profundo y a escuchar el universo, escuchar la naturaleza, escuchar con los ojos, escuchar con la piel, escuchar con el olfato, escuchar con el tacto.
es decir, atender. Escuchar es atender, es llevar mi atención hacia donde corresponde. Y de esta manera además generamos una comunicación mucho más fluida, generamos una comunicación mucho más profunda, porque es una comunicación que parte realmente y genuinamente de nosotros, desde el fondo de nuestro corazón. Entonces, esa comunicación y esa interacción con el otro, y esa comunicación y esa interacción conmigo mismo se convierte más en comunión, en la común unión de la otra persona conmigo y de mí misma con la otra persona y con el espacio que habito y con la naturaleza y con el aire y con el agua y con el sol, con el cielo, con la naturaleza, con todo lo que vivo y con el carro que pasa por la calle y pita y el pito me sobresalta, porque además está diseñado, el oído está diseñado también para la supervivencia. Entonces, cuando un sonido llega a mí, lo primero que hace el cerebro es decir, ok, ¿esto tiene que ver conmigo o no tiene que ver conmigo? ¿Me atañe o no me atañe? Si esto tiene que ver conmigo, lo siguiente que hace el cerebro, y lo hace en segundos, ¿es amenazante o no es amenazante? Si es amenazante, inmediatamente yo reacciono a eso. Si no lo percibo como amenazante, él sigue su camino y llega hasta la corteza prefrontal, que es la que decide. Entonces ahí ya no reacciono, sino respondo. Entonces está diseñado biológicamente para la supervivencia. De hecho, es el primer sentido. Y cuando hablo de sentido me refiero integralmente no solo a la audición, sino también al el sistema vestibular que está en el oído interno, que es el encargado de toda la regulación del cuerpo. Tiene que ver con la parte sensorial y el movimiento. Hace parte de la escucha importantísima. Tiene que ver con el equilibrio, con el balance, con el ritmo. Es el primer sentido en estar a disposición del ser humano y es el último sentido que perdemos a la hora de la muerte, porque es vital para la supervivencia. Sin embargo, si nosotros vivimos en un modo de supervivencia, vamos a sentir todo como amenazante y en vez de poder responder vamos a estar reaccionando. Son como llamaradas, es como un incendio permanente. Entonces mi invitación es a la escucha profunda, a la escucha serena. Lo que más desarrolla la escucha es el silencio. Ese silencio, crear ese silencio, no solo afuera, porque también necesitamos descansos muy importantes de silencio exteriores, sino también generar además ese silencio interior que me permite conocerme, que me permite conocer al otro, que me permite atenderme para poder responder. Entonces, mi invitación es que todas las mujeres usemos esa profunda escucha que nos regaló la biología, que realmente la usemos, la potenciemos, la desarrollemos y la usemos con bondad, con amabilidad, con calidez, porque a veces culturalmente, como decía, tendemos a usarla más para controlar. Con respecto a esto, quería contar una última
anécdota que me llega en este minuto a mi mente con respecto a la escucha de la vida y a la parte de la biología de la gestación. Cuando mis hijos tenían 8 y 9 años, a mí me diagnostican cáncer de seno. Mis hijos eran chiquitos y cuando a uno le dicen que tiene cáncer de seno o cáncer, la palabra cáncer genera pánico. O sea, la primera respuesta que hace el organismo es: me morí. Entonces yo dije, ok. Bueno, quiero informar que mis hijos hoy tenían 8 y 9 y hoy ya tienen 26 y 24 y entonces esto fue hace muchos, muchos años, pero me hizo un regalo de escucha maravilloso y fue que yo dije, ok, si me voy a morir, listo, me voy a preparar para morirme. Entonces, lo primero fue con mi marido y dije, bueno, mi marido me quiere mucho, le voy a hacer mucha falta, pero, y esto lo digo en broma, un chiste de aquellos que a los 5 minutos pasa otra niña seguramente mucho más linda y mucho más joven y ya está bien él. Mis hijos, entonces dije, wow. Y mis hijos, tan chiquitos, y en lo más profundo de mi corazón, tuve la certeza, escuché la vida hablar, tuve la certeza más profunda que la fuerza de la vida es muy superior a todo. La fuerza de la vida es mucho más grande. Comprendí que además no soy indispensable para la vida, para esa fuerza. Que les voy a hacer mucha falta y les puedo hacer mucha falta, sí, es cierto. Pero que me necesitan, no me necesitan. La fuerza de la vida es mucho más grande. Y a partir de ahí, el amor materno fue absolutamente liberador, tanto para mis hijos como para mí. No significa esto y que mis hijos hubieran podido hacer lo que quisieron el resto de sus vidas, porque no es así. Sin embargo, sí es como que los hubiera liberado de ese apego materno que en un principio es muy importante para la supervivencia, pero que tenemos las mamás, nos cuesta trabajo soltar. Es decir, ellos no nos necesitan ni nosotros los necesitamos. Nos podemos disfrutar mutuamente, como dice Santiago Rojas en uno de los muchos y maravillosísimos ejercicios y meditaciones que hace en los programas de Shiwa, de Segunda Primavera, de hábitos saludables. Los podemos disfrutar. Nos podemos disfrutar, pero no lo necesitamos. Entonces, les repito, mi invitación de todo corazón es que estas palabras nos lleven a la escucha, a escucharnos y a escuchar el universo. Y un muy feliz Día de la Mujer.